Senador Sergio Botana visita la ciudad de Paysandú previo a las elecciones departamentales. Y en términos relativos para usted, como político que fue intendente del departamento de Cerro Largo y como actual senador, ¿qué valor tiene el desarrollo de las elecciones departamentales? Obviamente en cada departamento con sus características, pero en el sentido de lo nacional, diferenciándola. Las elecciones departamentales son, desde mi punto de vista, siempre las principales elecciones. Son las que resuelven las cuestiones de la vida de las personas, son las que generan los líderes, los liderazgos que van a luchar por las cuestiones de las personas, de las cuestiones humanas, esas que no se resuelven a la distancia. La vida de la gente no cambia por agregados de intereses, cambia por atención al ser humano. Y al ser humano, para atenderlo, es imprescindible conocerlo. Ningún gobernante, por mejor intención que tenga, si está lejos, podrá resolver estas cuestiones. Así que, desde mi punto de vista, estas han sido y seguirán siendo las principales de las elecciones, y lo que sí tendremos que hacer es transferir mucho más competencias y mucho más recursos a los gobiernos departamentales y locales para que mejor resuelvan estas cuestiones. De eso se trata el gran desafío de los tiempos que vienen. Así que yo creo que esa es la importancia, la trascendencia absoluta de esta elección. Usted siempre en su discurso pone énfasis a la descentralización. ¿Cómo entiende usted el concepto de descentralización en materia política, administrativa e incluso financiera de recursos? Como no se cura a la gente a distancia, se le indican tratamientos, pero no se cura. Como la gente no se forma ni se educa, ningún niño no se forja su personalidad por internet y desde lejos. Eso lo hace cada familia con la atención directa, con el cuidado, haciéndole sentir también la presencia, que es la que enseña los valores, además del conocimiento, que sí se puede informar desde lejos. El conocimiento se puede transmitir desde lejos, pero educar se educa desde al lado, curar se cura desde al lado. Mm, no se hace obra ni se moldea desde lejos. Y bueno, y las cuestiones de la naturaleza no se pueden tampoco atender desde lejos, se atienden desde al lado de cada quien. Por eso, todas estas cuestiones vinculadas a la naturaleza, a la salud humana, a la educación, a las cuestiones que hacen a la vida, esas se resuelven desde entre la gente y por lo tanto, si queremos atenderlas y resolverlas bien, con menos recursos y con mucho más eficiencia en la aplicación, lo que tenemos que hacer es transferirlas a los gobiernos departamentales. La propia seguridad se atiende mejor si se atiende desde el propio barrio. Las alcaldías, los municipios, estos gobiernos de cercanías han tenido características distintas según cómo se relacionan con el Ejecutivo Departamental. Pero en el caso particular de Cerro Largo, debemos destacar lo que ocurrió en Río Branco, en la tercera sección, donde Cristian Morel es el alcalde con una aceptación de casi un 90% por un método de trabajo y por una dinámica que le emprendió a la política. Esa perspectiva que le dio Morel a la política es algo que usted entiende es el camino que deberían seguir otras alcaldías, no digo a modo de ejemplo, pero sí por lo que implicó en un cambio y una gran transformación que se dio en Río Branco que refleja ese 90% de aceptación. Sí, todos los alcaldes del departamento transformaron sus lugares. Lo de Cristian Morel es un ejemplo enorme. Integró socialmente e integró urbanísticamente a Río Branco, desarrolló allí la obra pública, hizo un trabajo de limpieza excepcional, le devolvió la vida deportiva, cultural, social. Realmente, bueno, por algo todo el departamento lo votó como diputado por Cerro Largo. Eso no es casualidad. Fue elegido como diputado por la votación que tuvo en su agrupación en todo el departamento de Cerro Largo.
Así que es cierto que ha sido un precioso ejemplo. Yo pienso que a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, hay que darle las herramientas y dejar que puedan hacer las cosas. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene todo intendente, el de darle a los gobiernos locales los asesoramientos técnicos, la capacidad de los servicios administrativos y darle las maquinarias para poder hacer las cosas, darle las herramientas, darle los vehículos para que pueda hacer las cosas, para que pueda cargar su propio material y para que pueda hacer sus propias calles, porque si le aseguramos esto, bueno, lo van a administrar mucho mejor que cualquier intendente, porque conocen profundamente cada lugar y cómo funciona. Por supuesto que hay que darles información, etcétera, contralor, todo. Pero el alcalde es una figura que es la que crea el verdadero desarrollo en los departamentos. Aprobada la ley de urgente consideración en un trámite parlamentario en el cual usted participó activamente por integrar la Cámara de Senadores. ¿Qué síntesis hace de la misma? Si entiende que hay algunos aspectos que aún se pueden mejorar o si la misma podrá implicar un cambio en toda la sociedad uruguaya dado la dimensión que tiene esta ley. Sí, esta ley atiende los temas de darle salud al hogar, de darle, perdón, seguridad a los hogares, de proteger a la policía, que es la que siempre, a la que siempre acudimos para que nos proteja. Esta ley transforma la educación, cree en el docente para conducir el centro educativo. Esta ley le da transparencia al Estado, mejora temas como los de la adopción o lo de los alquileres de los muchachos y nos elimina la carga pesadísima que es la ley esta de inclusión financiera que solo hizo crecer a los bancos, genera algunos instrumentos para el desarrollo del empleo. Creo que ha sido una ley importante en un momento clave, una ley amplia, de amplísimo espectro, de un alcance de altísima profundidad, que realmente le da al gobierno herramientas en un montón de áreas de la vida del país. Por supuesto que hay aspectos que han quedado sin atender por esta ley y que serán motivo de futuras acciones, de futuros debates parlamentarios, etcétera. Pero creo que esto, el logro hasta el momento, creo que es importante como herramental para un gobierno que recién empieza ya con un camino desbrozado, abierto en un montón de aspectos trascendentes para la vida de un país. Reflexionando un poco sobre lo que usted decía de las modificaciones a la ley de inclusión financiera, uno recuerda al político en su campaña electoral con las propuestas hacia el gobierno y finalmente cuando este político llega al gobierno, porque si reflexionamos sobre lo que implicó la ley de inclusión financiera, en particular en lo que usted decía, el negocio, el gran negocio para los bancos, es una gran contradicción con una fuerza política como es el Frente Amplio, que generalmente se oponía al poder financiero o al poder de los bancos privados en particular. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia que usted tuvo en su experiencia entre el discurso, la propuesta electoral y cuando efectivamente estuvo a cargo del Ejecutivo Departamental? ¿Se encontró con alguna dificultad o a medida que iba encontrando situaciones la iba sorteando? Cuando uno vota programas y vota también vota conductores, vota personas, que es cierto que uno sigue los dictados de un programa de gobierno, pero también se encuentra con áreas que eran desconocidas. Mire el caso de la calle, lo que le pasó, venía con un programa de gobierno para trabajarlo desde el primer día y se encontró con todo esto de la pandemia, todo esto del COVID. Y bueno, ya ha demostrado un carácter excelente, ha demostrado una gran conducción, una gran capacidad de llevar adelante las cosas
gracias a esa presencia en todos lados y a ese compromiso y cariño con la patria. Entonces, yo creo que hay de una cosa y de la otra, que hay que seguir el rumbo, no se puede mentir el rumbo, no se puede mentir el rumbo, no se puede hablar de una cosa y hacer otra. Eso a la larga se descubre y le pasa lo que le ha pasado a algunos. Pero hay que tratar de seguir el rumbo y también ir atendiendo lo que va surgiendo, porque para eso, por eso se votan personas y no se votan máquinas que hacen gobiernos, ¿no? Senador Sergio Botana, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Marcelo, la enorme alegría, disfrutar de tu capacidad de siempre y de tu fuerza de siempre, que siempre fuiste un ejemplo de inteligencia, de coraje y de salir adelante, y seguís siéndolo en la vida. Gracias, muchas gracias.